Noche fría en Belén, un largo caminar. María y su José, sin donde reposar, vestidos de humildad. Nadie ve el valor, puertas que se cierran, miradas sin piedad, con paciencia esperan un gesto de bondad. La luz no busca el oro ni un trono de cristal. Su grandeza es tesoro en un humilde portal. El alma es el palacio donde habita la verdad. En lo simple hay espacio para la dignidad. José con paso lento, su fe no ha de flaquear. Busca un solo aliento, un rincón para entrar. No pide más que un techo con voz llena de paz, un lugar estrecho, un poco de su faz. Al fin una respuesta, un pesebre sin igual. No hay queja ni protesta, solo un calor animal. La paja es su colchón, los bueyes dan su voz. Un dulce corazón recibe allá a su Dios. La primera noche del viaje tuvo cierta adrenalina, una esperanza ingenua de que el destino sería fácil. Pero esta noche, la segunda noche, era diferente. El frío del desierto ya no era una novedad, era un enemigo que calaba hasta los huesos. José sentía que cada paso le pesaba el doble que ayer. El polvo se le pegaba a la piel y el cansancio le nublaba la vista. Habían caminado todo el día bajo un sol inclemente y ahora, bajo la luna, solo encontraban silencio. Llegaron a la segunda posada. Era una casa grande. Se oían risas. Luz cálida salía por las rendijas. José, con la garganta seca, golpeó la madera. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un rostro severo los miró de arriba a abajo. «No hay sitio. Sigan su camino», dijo el hombre, y cerró la puerta con un golpe seco que resonó en el alma de José. El sonido de esa segunda puerta cerrando se fue devastador, mucho peor que la primera, porque la primera podía ser mala suerte, pero la segunda empezaba a parecer un destino cruel. José sintió que las rodillas le flaqueaban. El miedo lo invadió, no miedo por él, sino un terror profundo de fallarle a ella, a María, que estaba embarazada, que esperaba en el burro con una paciencia infinita. Él era el protector y no podía ni siquiera ofrecerle un techo. Estuvo a punto de sentarse en el suelo, vencido por la duda. Pero entonces, María, percibiendo su derrumbe silencioso, bajó torpemente del animal. Se acercó a él y, sin decir una palabra, tomó sus manos ásperas entre sus suyas, que estaban inexplicablemente tibias. Él levantó la vista. Los ojos de María estaban cansados, sí, y rodeados de ojeras profundas, pero en ellos no había miedo. Había una certeza inmensa, una paz que no pertenecía a esa noche fría. Ella le sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero inquebrantable que le decía: «No estamos solos y no nos vamos a detener». En ese instante,
José entendió lo que era la verdadera fortaleza espiritual. No era tener la fuerza física de un guerrero, ni la ausencia de miedo. La verdadera fortaleza era eso que vio en los ojos de su esposa. Era la capacidad de mantener la llama encendida cuando el mundo exterior intenta apagarla con portazos. Era la decisión de dar un paso más, no porque el cuerpo pudiera, sino porque el espíritu debía. José respiró hondo. El aire seguía helado, pero por dentro algo había ardido de nuevo. Apretó suavemente la mano de María, endensó la espalda, tomó las riendas y juntos comenzaron a caminar hacia la oscuridad de la siguiente calle, buscando la tercera puerta. La segunda noche había dejado un sabor amargo a madera cerrada y silencio. El frío de Judea no solo calaba en los huesos de María, cuyo vientre pesaba ya con la promesa del mundo, sino también en el alma de José. Al comenzar el camino hacia la tercera posada, el carpintero caminaba con la mirada baja, observando sus sandalias gastadas contra el polvo del camino. El camino a la tercera puerta era empinado. José sentía una tristeza profunda, no por él, sino por la mujer que amaba. Él quería ofrecerle sedas, una cuna de cedro tallada con sus propias manos y el calor de un hogar seguro. En cambio, solo tenía un asno cansado y el eco de los rechazos anteriores. «María», susurró José, deteniéndose un momento, «te prometí protección y solo he encontrado puertas cerradas. Siento que te estoy fallando». María lo miró. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una paz que José aún no terminaba de descifrar. Ella no pidió lujos, solo le pidió su mano. Llegaron a una casa que parecía próspera. José llamó con firmeza, pero la respuesta fue la misma. Una rendija que se abría apenas para soltar un «no hay lugar» y el sonido seco del cerrojo volviendo a su sitio. Fue en ese momento de rechazo absoluto, bajo la luz de una estrella que empezaba a arder con más fuerza, donde algo cambió en el corazón de José. Se quedó mirando la puerta de madera, pero esta vez no sintió el golpe del ego herido ni la angustia del fracaso. Se volvió hacia María y con una serenidad que parecía brotar de la misma tierra, dijo: «He estado intentando aferrarme a la idea de un palacio porque creo que el rey lo merece. He estado apegado a la seguridad de un techo, al orgullo de ser el proveedor que cumple con las expectativas del mundo. Pero ahora lo entiendo». José se acercó a María y le tomó las manos, que estaban frías pero firmes. El desapego no es no tener nada, María. Es que nada nos posea a nosotros. Para que Él nazca, debemos soltar el apego a la comodidad, al reconocimiento y al control. Si el mundo nos cierra las puertas, es porque el cielo nos está abriendo el horizonte. Estamos desnudos de pertenencias para estar vestidos de propósito. José comprendió que el desapego era la libertad de caminar hacia lo desconocido sin el lastre de los «debería». Al soltar su necesidad de ser el héroe que encuentra una habitación lujosa, se convirtió en el sabio que encuentra la divinidad en la escasez. María guardó silencio, pero su corazón dio un vuelco. En ese instante, no vio solo al hombre que la cuidaba, vio a un hombre de una sabiduría profunda y silenciosa. Comprendió que Dios no había elegido a un carpintero cualquiera, sino a un alma capaz de vaciarse de sí misma para llenarse de fe. «José», dijo ella con voz suave, «tu sabiduría es el primer regalo que recibe el niño. No necesitamos una habitación de piedra cuando tu fe ha construido un refugio de paz. Sigamos caminando». La tristeza de la tercera posada se transformó en una motivación indestructible. Ya no buscaban un lugar donde encajar en el mundo, sino el lugar exacto donde el mundo comenzaría de nuevo. Con el alma ligera y el corazón desapegado de lo material, se dirigieron hacia la siguiente posada, sabiendo que a veces
es necesario que se cierren todas las puertas de los hombres para que se abra la única puerta que importa. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Judea, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. José caminaba con paso firme pero cansado, guiando al burrito donde María, con una sonrisa dulce a pesar del agotamiento, acariciaba su vientre. Al llegar a las afueras de Belén, se detuvieron frente a una casa que solía ser una pequeña panadería. El olor a pan recién horneado inundaba el aire, pero el ambiente dentro no era de paz, sino de caos. José llamó a la puerta con suavidad. Un hombre llamado Samuel abrió rápidamente, con la cara manchada de harina y una expresión de total desesperación. «No hay lugar, ni un rincón», exclamó Samuel antes de que José hablara. «Mi horno se ha agrietado, la leña está húmeda y tengo a 10 viajeros esperando su pan. No puedo atender a nadie más». José, viendo el agobio en los ojos del hombre, no sintió enojo por el rechazo. En lugar de insistir en su propia necesidad, miró a María. Ella, con esa ternura, asintió con la cabeza. «Amigo», dijo José con voz serena, «no buscamos incomodarte. Veo que tienes problemas con el horno. Yo soy carpintero y entiendo de estructuras. Déjame ayudarte a asegurar esa grieta antes de seguir nuestro camino». Samuel, sorprendido de que un extraño quisiera ayudar en lugar de quejarse, los dejó pasar al patio. Mientras José usaba sus herramientas para reforzar la base del horno, María no se quedó de brazos cruzados. Se sentó junto a la esposa de Samuel, que intentaba calmar a 2 niños pequeños que lloraban por el hambre y el calor. Con voz suave, María comenzó a cantarles una melodía de cuna galilea, transformando el llanto en risas y curiosidad. Ayudó a organizar las canastas de mimbre, haciendo que el trabajo pareciera un juego. En poco tiempo, el horno volvía a rugir con fuerza, y el pan comenzó a inflarse perfectamente. El caos se convirtió en una cena compartida. Aunque Samuel realmente no tenía una habitación libre, su casa estaba desbordada de familiares, les ofreció lo mejor que tenía, su agradecimiento y comida para el viaje. José y María se despidieron con alegría. No tenían una cama esa noche, pero sus corazones estaban llenos. Al salir, Samuel le dijo a su esposa: «Es extraño, vinieron pidiendo un favor y terminaron siendo ellos quienes nos salvaron el día. Pareciera que traen su propia luz». La noche ya era cerrada en Belén cuando llegaron a la quinta casa. José sentía el peso de la responsabilidad más que el cansancio físico. Como carpintero, su mente funcionaba con medidas, estructuras y lógica. Había calculado el tiempo del viaje, había ahorrado las monedas necesarias y había planeado la ruta. Para un hombre acostumbrado a que las cosas encajaran como vigas maestras, el caos de esa noche era una afrenta a su lógica. María caminaba despacio. A diferencia de la ansiedad que tensaba la mandíbula de José, ella estaba más tranquila porque confiaba en José. Se detuvieron frente a una posada bien iluminada, donde se escuchaba el murmullo de gente acomodada. José se alisó la túnica. Pensó que aquí, donde se veía orden, entenderían de razones. Golpeó la puerta. Un hombre de aspecto severo, con un libro de cuentas en la mano, abrió. «Soy José, del linaje de David. Vengo a empadronarme», dijo José con voz firme, apelando a la ley y al orden. «Mi esposa está a punto de dar a luz. Tengo dinero para pagar una habitación decente». El posadero miró el vientre de María y luego las manos callosas de José. Hizo un cálculo rápido y frío. El linaje no ocupa espacio físico y el dinero no estira las paredes, respondió el hombre con pragmatismo. Tengo comerciantes romanos y funcionarios aquí dentro.
Un parto traería gritos, sangre y desorden. No puedo arriesgar la comodidad de mis huéspedes actuales por una emergencia que no es mía. Lo siento, pero la lógica dicta que busquéis en otro lado. La puerta se cerró. No hubo gritos ni insultos, solo el golpe seco de la realidad. José se quedó paralizado frente a la madera cerrada. Sintió una ira fría. No era solo el rechazo, era que su planificación, su sabiduría de hombre adulto, su capacidad de proveer y proteger estaba fallando estrepitosamente. Se apartaron unos metros para no estorbar. José se sentó en una piedra, derrotado, y puso la cabeza entre las manos. «No lo entiendo, María», murmuró José con la frustración de quien ve que sus herramientas no sirven. «He sido un hombre justo, he trabajado, he planeado. A mis años debería poder garantizarte un techo. ¿De qué sirve mi experiencia si no puedo evitar que duermas a la intemperie? Siento que estoy perdiendo el control de todo». María se sentó a su lado, con dificultad, y apoyó su cabeza en el hombro de él. Fue en ese silencio oscuro donde José tuvo su descubrimiento. Miró la oscuridad del camino y luego la luz de la posada que los rechazó. Comprendió que había estado confiando en su capacidad, en su dinero y en su lógica. Creía que confianza significaba tener la certeza de que todo saldría como él lo había planeado. Pero de pronto, la verdadera sabiduría, esa que solo llega con la madurez del alma, lo golpeó. Entendió que la confianza no es saber dónde vas a dormir, sino saber con quién caminas. José miró sus manos vacías. Ya no tenía planes, ya no tenía opciones lógicas, y extrañamente, al soltar su necesidad de controlar el resultado, sintió una paz inmensa. He estado tan preocupado por encontrar el lugar que yo creía digno para él, que olvidé que él ya ha escogido su lugar. El rechazo de este hombre sensato no es un error, María, es una señal. Nos están cerrando las puertas equivocadas para obligarnos a ir a la única correcta. José se puso de pie. Ya no parecía un hombre agobiado por el fracaso, sino un patriarca fortalecido por la certeza. Ayudó a María a levantarse. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella. «No lo sé», respondió José con una sonrisa tranquila, la primera en días. «Y por primera vez en mi vida, el no saberlo no me da miedo. Confío en que el camino se abrirá paso a paso. Vamos, María. Si no hay sitio en la posada de los hombres lógicos, buscaremos en el refugio de los humildes». Y así, alejándose de la quinta posada, José dejó de ser el carpintero que quería construir el destino con sus manos para convertirse en el hombre de fe que confiaba en que el destino lo construiría a él. El frío de la sexta noche calaba hasta los huesos. María, exhausta, apenas podía sostenerse sobre el burro, mientras José buscaba desesperadamente un refugio. Llegaron ante una posada imponente, de muros gruesos y antorchas brillantes. El letrero rezaba: «El reposo del justo». Al tocar la puerta, salió el posadero, un hombre de mirada severa que sostenía una pequeña balanza de cobre en la mano. «¿Qué buscan a estas horas?», preguntó con voz gélida. «Una habitación, por favor», suplicó José. «Mi esposa está a punto de dar a luz y no tenemos a dónde ir». El posadero miró a María y luego al humilde burro que cargaba sus pocas pertenencias. «Mi posada se rige por la justicia estricta», dijo el hombre. «Aquí cada cual recibe exactamente lo que puede pagar, ni un grano más, ni un grano menos. El precio de la última habitación es de 3 monedas de plata». José abrió su bolsa y con pesar mostró solo 2 monedas de cobre. «Es todo lo que tenemos, señor, pero por favor,
tenga misericordia. El posadero negó con la cabeza. La misericordia no entra en mis cuentas. Sin embargo, veo que tienen ese burro. Es fuerte y joven. Si me entregan al animal como pago por la deuda de la justicia, podrán dormir bajo techo y tener una cena caliente. José miró a María. El burro era su único medio de transporte, el compañero que había cargado a María durante kilómetros. Dejarlo significaba que, al salir el día siguiente, tendrían que caminar a pie, con María cargando al niño o a punto de tenerlo. No podemos hacer eso, dijo José con firmeza. La justicia no es quitarle al pobre lo único que tiene para sobrevivir. Justicia sería que un hombre con tanto espacio como usted diera refugio a quien no tiene nada. El posadero se encogió de hombros. Entonces sigan su camino. Si no hay pago justo, no hay entrada. José ayudó a María a retomar el camino. Mientras se alejaban en la oscuridad, María le tomó la mano a José. «Has hecho bien». José le comentó a María. El posadero cree que la justicia es un intercambio de bienes, pero la verdadera justicia es reconocer la dignidad de cada ser vivo. No hubiera sido justo abandonar a nuestro compañero de camino, ni hubiera sido justo aceptar un trato que nace del abuso de poder. El eco del último portazo aún vibraba en el aire gélido de Belén. Era la sexta puerta que se cerraba esa noche, y con ella, una pequeña parte del aliento de José parecía escaparse en una nube de vapor blanco. A sus espaldas, la ciudad bullía con el ruido de los censos, las tabernas llenas y el egoísmo de quienes no tenían espacio para extraños. José miró a María. Ella no se quejaba, pero su mano se apoyaba con más peso sobre el lomo del borriquillo. Sus ojos, aunque cansados, conservaban una pureza cristalina, una paz que desafiaba el rechazo de los hombres. «Lo siento, María», susurró José con la voz quebrada por la angustia de no ofrecerle un techo digno. «El mundo parece estar demasiado lleno de sí mismo para dejarnos entrar». María le dedicó una sonrisa dulce, un acaricio para su alma inquieta. «No hay que buscar la luz en las casas de los hombres», pensó José. «Dios tiene un plan donde solo la pureza de intención es bienvenida». En ese momento, mientras se alejaban de las calles principales hacia las afueras, un aroma a hierba seca y tierra húmeda golpeó la memoria de José. Recordó sus años de juventud, cuando recorría los alrededores de Belén. Recordó a los pastores, hombres de corazón sencillo, y el lugar donde resguardaban a sus rebaños cuando las tormentas arreciaban. «¡La gruta!», exclamó José con alegría. «María, cerca de aquí hay una gruta. No es una posada, ni tiene las comodidades de una casa, pero es un lugar que solo conoce el silencio y el descanso de las criaturas de Dios». José la guió con pasos renovados, entusiasmado. Se alejaron del bullicio, del humo de las antorchas y el orgullo de la ciudad. A medida que avanzaban, el aire se sentía más limpio, más puro. Las estrellas, que antes parecían lejanas sobre los tejados, ahora brillaban con una intensidad sobrecogedora, como si bajaran a besar la tierra. Llegaron a la entrada de la gruta. Era un espacio excavado en la roca viva, un refugio natural que los pastores mantenían con paja fresca. No había oro, ni alfombras, ni guardias. Solo estaba la piedra, el hálito de unos pocos animales que descansaban allí y una paz que no se podía explicar con palabras. José entró primero, apartando algunas piedras y preparando un lecho con la paja más limpia que pudo encontrar. Al entrar María, la cueva pareció transformarse. La oscuridad no era lúgubre, sino acogedora, como el vientre de la tierra esperando un milagro. Esa séptima noche, mientras el mundo dormía en sus camas cómodas, pero con el corazón cerrado, en la humildad de una gruta de pastores, se sentía la pureza. José encendió una pequeña fogata. La luz bailaba en las paredes de roca, iluminando el rostro de María, que resplandecía con una gracia que ninguna riqueza podría comprar. José se acomodó a su lado abrazándola con amor.
Dios los había guiado lejos de la vanidad humana para sentir uno de los tesoros del universo, la pureza y el silencio de la tierra. El amanecer lo sorprendió todavía al abrigo de las rocas. La noche anterior, la séptima de su peregrinar, había sido diferente a todas las demás. La providencia les había regalado el refugio de una gruta natural. Allí, con una poca de paja, el calor de una fogata que José avivó con esmero y el silencio pureza del alma habían renovado sus fuerzas. María había dormido plácidamente, envuelta en ese silencio que no era vacío, sino una presencia divina que les susurraba: «No teman». Al despertar, sacudieron el polvo de sus mantos. José apagó las últimas ascuas de la fogata, agradeciendo a la piedra y al fuego por su hospitalidad. «Hoy es el 8º día, María», dijo José, ayudándola a levantarse. Su voz sonaba firme, sin el cansancio de las jornadas anteriores. La paz de la gruta se había impregnado en sus huesos. Caminaron bajo el sol de invierno. El paisaje se volvía más transitado a medida que se acercaban a las afueras de la ciudad. A pesar del bullicio de los viajeros y los mercaderes, José y María llevaban consigo una burbuja de calma. La pureza del alma que habían experimentado en la cueva actuaba como un escudo. El ruido del mundo no podía perturbar la misión sagrada que cargaban. Llegaron frente a una casa grande, de muros altos y puerta de roble macizo. Parecía un lugar seguro, un sitio donde el niño podría nacer con comodidad. José se acercó y golpeó la madera con sus nudillos. José entonó la petición tradicional, su voz clara elevándose en el aire frío: «En nombre del cielo, os pido posada». Desde dentro se escucharon pasos pesados y murmullos de impaciencia. La puerta se entreabrió, dejando ver a un hombre con el ceño fruncido, sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba sombras largas y duras. «No hay sitio», bramó el hombre, interrumpiendo el canto. «La casa está llena de parientes y viajeros. No molestéis más, idos a otro lado». El portazo retumbó en la callejuela, levantando una pequeña nube de polvo. El sonido fue seco, definitivo, un no rotundo que en noches anteriores habría hecho que los hombros de José se curvaran bajo el peso de la preocupación y la tristeza. Pero esta noche algo extraordinario sucedió. María miró a su esposo, esperando ver la sombra de la angustia en su rostro. Sin embargo, José se giró hacia ella y, bajo la luz de la luna, sonrió. No era una sonrisa de resignación ni de ironía, era una sonrisa amplia, genuina y llena de alegría. José tomó las manos de María y las besó con ternura. «¿Por qué sonríes, José?», preguntó ella suavemente. «Nos han cerrado la puerta». «Porque mi corazón está alegre, María», respondió él, con un brillo en los ojos que rivalizaba con las estrellas. «Porque este rechazo no es un fracaso». José miró la puerta cerrada y luego señaló el camino que seguía adelante. «La paz de la gruta me enseñó a escuchar el silencio de Dios. Si esta puerta se hubiera abierto, nuestro hijo habría nacido entre lujos y ruido, entre la soberbia de esos muros altos. Pero al cerrarnos la puerta, este hombre, sin saberlo, nos está guiando, nos está empujando hacia el lugar exacto donde él debe nacer». José comprendió en ese instante que la alegría no depende de que las cosas salgan como uno planea, sino de la certeza de que todo tiene un propósito mayor. «Cada no que recibimos», dijo José, acomodando el manto sobre los hombros de su esposa, «es solo un paso más que nos acerca al sí definitivo de Dios. Alegrémonos, María, porque si aquí no hay lugar, es porque un lugar más santo nos espera». Retomaron el camino, no como vagabundos rechazados, sino como peregrinos victoriosos.
La octava posada no fue la casa de roble, sino la alegría inquebrantable que José encontró en su propio corazón. La octava puerta se había cerrado con un golpe seco, dejando un rastro de polvo en el aire frío de la noche. Pero algo había cambiado en el corazón de José. Mientras ayudaba a María a reajustarse sobre el lomo del cansado burrito, una paz inexplicable lo inundó. Ya no sentía la punzada del rechazo, ni la amargura de la indiferencia. Al mirar a su esposa, José sonrió con una alegría pura, una que no dependía de la comodidad de una cama, sino de la certeza de lo que estaba por venir. «Ya no importa el rechazo, María», susurró José, acariciando las orejas del burro. «El cielo ya nos dio el sí, y eso es suficiente». El burrito, como si entendiera que el tramo final estaba cerca, enderezó el paso. Sus pezuñas marcaban un ritmo constante hacia la novena y última morada. En la entrada de la aldea vivía un posadero conocido por su aspereza. Había pasado la noche vigilando sus provisiones, temeroso de que los viajeros que inundaban el pueblo por el censo le quitaran lo poco que consideraba suyo. Cuando José llamó a su puerta por primera vez, el hombre gritó desde adentro con ignorancia y miedo, negando cualquier espacio. Sin embargo, algo extraño sucedió cuando la pareja se retiró con rumbo al humilde establo que se alzaba en la parte trasera de su propiedad. El posadero, a través de la rendija de su ventana, vio cómo una estrella de un brillo imposible se posaba justo encima de su viejo pesebre. Al mismo tiempo, el eco de cantos lejanos y el murmullo de unos pastores que corrían con asombro empezaron a llenar el aire. En ese momento, el velo del miedo se rasgó. Aquel malo de la historia sintió el llamado de la redención. No fue el juicio lo que lo cambió, sino la luz que emanaba de la pareja que acababa de despreciar. Sin pensarlo dos veces, el posadero abrió su puerta de par en par. No salió para echar a nadie, sino que corrió rumbo al establo gritando que esperaran. Llevaba en sus manos leña seca para combatir el frío y el mejor pan de su mesa. Al alcanzarlos, vio a José, quien seguía sonriendo con esa alegría contagiosa, y a María, que lo recibió con una mirada de perdón absoluto. El posadero, arrodillado mientras encendía el fuego en el establo, comprendió la lección que este viaje de 9 días venía a enseñar. Nunca es tarde para ejercer la generosidad, incluso si inicialmente se cerró el corazón. Esa novena posada no fue solo un lugar de descanso físico, se convirtió en el escenario del milagro más grande. Los teólogos y abuelos cuentan que esta última noche representa la generosidad de Dios, quien teniendo todo el universo a sus pies, decidió despojarse de su gloria para volverse un hombre, un niño pequeño y vulnerable, necesitado de la calidez de una manta y el refugio de un pesebre. El burro descansó finalmente. El posadero encontró la paz que el oro no pudo darle, y el mundo entero recibió el regalo más grande: Dios mismo compartiendo nuestra propia humanidad.